Estamos todos. Listo. Ok, bueno. Nuevamente, buenas tardes a todos. Me alegra mucho tenerlas por aquí. Eh, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir por aquí pantalla. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Resulta que hoy vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las condiciones en las que la propiedad con la que estemos trabajando debe, digamos, entregarse o mantenerse, ¿cierto? Eso tiene una serie de condiciones, perdón, una serie de cláusulas, y más específicamente ustedes la conocen como la cláusula de la inspección, ¿cierto? Adicionalmente a eso, vamos a hablar de los disclosures. Y cuando tenemos que hablar de los disclosures, pues estamos hablando específicamente de lo que son los adendums. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí hablando acerca de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones en las que una propiedad debe estar? En la clase pasada, cuando nosotros hablamos acerca de costos, de qué costos debe pagar X o Y persona dentro de la oferta, ¿cierto? Si lo debe pagar el seller, si lo debe pagar el buyer. Dentro de esos costos, yo les mostré algo por aquí arriba dentro de nuestro contrato que se trata, un segundito, vamos a subir. Ok, está por acá. Algo que se llama el As Is Maintenance Requirement. Ese es un costo que está asociado al seller. Y cuando nosotros nos vamos más adelante acá, donde entramos en la parte de la inspección, esta primera línea, en donde está el punto 11, nos vuelve a remitir a ese parágrafo de ahí, al 9A, que es el que les acabo de mostrar. ¿Qué es lo que dice? Eso. Mire, resulta que nosotros entramos dentro de un contrato y esa propiedad, en el momento en el que entramos en contrato, estaba en unas condiciones, ¿cierto? Cuando llega el momento de hacer una revisión de esa propiedad, de hacer o por ejemplo, en el caso del parágrafo aquí arribita en los costos, de hacer el cierre, ¿cierto? De las obligaciones al momento del cierre, pues usted vendedor debe mantener unas condiciones de esa propiedad en las cuales nosotros ya habíamos hablado, ya habíamos tenido en cuenta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entonces nos vamos a dar cuenta de esas condiciones en las que debe mantenerse? Entonces, básicamente, lo primero es la inspección, ¿cierto? Lo primero es nuestra inspección. Y aquí en este punto 12, en donde hablamos de la inspección, también se le llama el right to cancel, el derecho a hacer la cancelación. ¿Por qué se llama el derecho el derecho a cancelar? Resulta que nosotros tenemos un plazo, ¿cierto? En el cual decimos, mire, a esta propiedad le vamos a mandar un inspector a que haga unas revisiones específicas que se requieren. Y dentro de esas inspecciones que se requieren, vamos a tener tantos días en los cuales se va a hacer esa inspección. Yo voy a tener el tiempo de recibir el análisis de esa inspección. Cuando digo yo, es como yo comprador, ¿cierto? Y adicionalmente, dentro de ese mismo tiempo, yo como comprador, eh, a discreción mía, puedo decidir, bueno, el día de hoy cancelo el contrato, ¿cierto? Porque no cumple con las especificaciones que yo espero dentro de esa inspección, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Ahí normalmente cuando estamos dentro de una oferta, dentro de un contrato, pues lo que sucede es que le hablamos al seller y le decimos, mire,
la propiedad no cumple con esto, hay que arreglarle el techo, hay que arreglarle tal cosa en la cocina, ¿cierto? Hagamos una negociación, encárguese de hacer esas reparaciones y entonces continuamos con nuestro contrato, ¿cierto? Continuamos con nuestra transacción. Como eso es una negociación, pues el vendedor podría decirnos, mire, yo no estoy obligado a hacer esas reparaciones, pero para ustedes es necesario hacer las reparaciones. Entonces, esta cláusula de aquí permite que el comprador diga, ok, listo, así no me sirve la transacción, así no me sirve la propiedad, voy a cancelar el contrato. ¿Y qué es lo importante de esta cláusula? Pues que si se hace durante el tiempo especificado, pues yo voy a tener esa, voy a tener esa forma de reclamar mi escrow, ¿cierto? El comprador no va a perder su escrow siempre y cuando lo haga dentro del tiempo acordado. La sugerencia ahorita, ¿cierto? Por el mercado, es que aquí, en esta parte, se ponga que se hace, que se va a tener un tiempo de 7 días después del effective date, o sea, del día en el cual el contrato está ejecutado e inicia la transacción. El contrato, digamos, como tal, nos dice, si nosotros lo dejamos en blanco, que sean 15 días después de ese effective date. Y entonces, dependiendo de ese tiempo que nosotros tengamos ahí, pues es algo que siempre debemos tener en cuenta al momento en el que vayamos a mandar a nuestro inspector, que estemos, que sepamos también cuánto tiempo se va a demorar ese inspector en ir, en realizar el análisis, en mandar el reporte, etcétera, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos en cuenta eso y se nos pasa la fecha y no estamos de acuerdo con las condiciones en las cuales está la propiedad, pues no vamos a tener el derecho a cancelar, ¿cierto? Porque ya nos pasamos de una fecha límite en la cual quedamos, en la cual se pactó dentro del contrato. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando se realiza esa inspección y ya tenemos unas condiciones específicas en las cuales quedó la propiedad, hay algo que nos dice acá, es que él en la línea 273, ¿cierto? Es que el vendedor va a estar obligado, ¿cierto?, a mantener esos requerimientos, a mantener esas condiciones específicas. Y por eso, aquí arriba nos dice, ok, en el parágrafo 9A podemos revisar en qué costos va a incurrir ese vendedor en el caso de no cumplir específicamente al momento del cierre con esos requerimientos o esas condiciones. Listo. Ahora, eh, ¿cuál es la forma entonces en la cual en ese momento del cierre yo me doy cuenta de las condiciones en las cuales estaba o en las cuales está la propiedad, que si me la entregue incorrectamente, pues es el walkthrough, ¿cierto? El walkthrough es un documento, ustedes lo van a poder ver en el Dotloop siempre que lo requieran, por aquí está, un segundito, y es un documento que se debe diligenciar, ¿cierto? Cuando se está haciendo una revisión de la casa. ¿Cuándo sucede esto según el contrato? ¿Cómo se hace? ¿Se está obligado o no a hacerlo? Pues lo primero que les quiero decir es, háganlo siempre, ¿cierto? Díganle a su cliente, cuando, si están representando al comprador, díganle a su cliente, vaya a hacer el walkthrough. Pero hay algo importante que nos dice la cláusula del walkthrough y es, mire,
el, el, el comprador puede decirle a otra persona que lo represente y haga el walkthrough. Eso sucede en algunos casos y pues el realtor podría ir y hacer el walkthrough, ¿cierto? Y con eso entonces se va a dar cuenta, por eso también se le llama a esta cláusula reinspection, se va a dar cuenta que la propiedad efectivamente esté en las condiciones correctas, en las condiciones pactadas, ¿cierto? Adicionalmente, entonces, hay varias condiciones en las cuales debe estar la propiedad, ¿cierto? Como los permits, etcétera. Y en esta cláusula aquí, en el punto C, lo que nos dice es que el vendedor está obligado, ¿cierto? Está obligado a ser diligente, es algo que ya habíamos hablado, el diligent effort, ser diligente con lo que se requiera hacer. Por ejemplo, reparaciones, la inspección, entonces ser diligente para que las personas que van a hacer la inspección puedan ingresar a la casa, para que en el momento del appraisal puedan ingresar a la casa, ¿cierto? Esto habla de esa importancia de que el vendedor ponga de su parte para que se puedan hacer las reparaciones y se puedan hacer las inspecciones correspondientes. Pero hay algo que les quiero hacer, digamos, que les quiero especificar, y es esta cláusula de aquí dice que el vendedor no está obligado a hacer ningún pago, ¿cierto? Hacer ningún pago de reparaciones o de arreglar alguna violación que tenga la propiedad, etcétera, ¿cierto? Y para eso nosotros en Fortex tenemos una cláusula que siempre les decimos que pongan por acá, que es esta. Básicamente esta cláusula también está diciendo, mire, el vendedor debe poner de su parte, ¿cierto? Para arreglar, para tener en cuenta que todo esté bien, ¿cierto? Poner de su parte para que todo esté bien. Pero en esta cláusula, y por eso es muy importante que la tengamos en cuenta, dice es que el vendedor pues también debe o está obligado a hacer el pago o a asumir el costo de esos arreglos que se tengan que hacer. Precisamente porque entonces es una forma de nosotros proteger al cliente, proteger cuando estamos con nuestro comprador, ¿cierto? Protegerlo para que no incurra en esos costos y para que pues efectivamente la propiedad quede o se mantenga en las condiciones que están pactadas y que se requiere. De no ser así, pues entonces que tenga la forma de salirse del contrato. ¿Sí? Ok. Y pues, por último, este punto D, está por acá, ya lo que nos habla es de, listo, las condiciones en las que se entrega la propiedad, pues al momento en el que se le entregue al comprador, ¿qué sucede? Básicamente el comprador ya se va a hacer responsable de esa propiedad, ¿cierto? Entonces ya cualquier reparación después de eso, después de que ya se haya hecho el cierre, pues básicamente se le va a asignar al comprador o al nuevo dueño de esa propiedad. Y quería mencionar muy específicamente esto y es que, si recuerdan, a veces tenemos, por ejemplo, algunos special assessments, ¿cierto? Entonces, pero aquí dice, ok, el comprador se debe hacer cargo después del cierre de la propiedad como tal, debe hacerse responsable de los pagos de la propiedad. Pero para eso es que nosotros en cláusulas anteriores que ya hemos hablado, entonces decimos, ok, listo, el comprador se hace cargo, pero
exceptuando esto, por ejemplo, los special assessment, que en muchos casos lo que ponemos, lo voy a mostrar por aquí, lo que ponemos es, ok, el vendedor debe hacerse cargo de pagar todo, todos los costos de ese special assessment que está haciéndose. O, por ejemplo, en este caso, el vendedor debe hacerse pago de los costos que hayan hasta el día del cierre, ¿cierto? Listo. Eso es básicamente las cláusulas que el contrato nos da acerca de las condiciones de la propiedad y de cómo se deben usar, ¿cierto? Pero entonces, para mantener esas condiciones e inclusive para poner otras diferentes, nosotros tenemos algo que se llama disclosure. ¿Qué es, primero, qué es un disclosure? Como una manera de traducirlo es esta, es exponer las evidencias. Y cuando yo hablo de exponer evidencias es que básicamente tanto el comprador como el vendedor, o sea, las partes que están involucradas en una transacción están obligadas a informar. ¿Informar qué? Informar las condiciones de la propiedad, informar si hay un interés personal en la compra o venta de una propiedad. Por ejemplo, aquí precisamente en esta diapositiva les hago énfasis en algo que se llama personal interest. ¿Qué es el personal interest? Resulta que nosotros, bueno, entonces, ¿cómo se muestra o cómo se exponen las evidencias de X o Y información que nosotros tengamos dentro de una transacción? Normalmente a través de un addendum, ¿cierto? Entonces, se podría decir que un disclosure es un addendum. Ahora sí, en este caso aquí les tengo un ejemplo de un addendum. Este es un addendum acerca del personal interest. Y resulta, voy a irme por acá, este es, que hay un addendum que se llama License Disclosure of Personal Interest in Property, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se los quiero poner acá? Cuando ustedes tienen una propiedad, ya sea para un listing o para una compra, ¿cierto? En la cual están trabajando con un familiar o son ustedes mismos, ¿cierto? Deben de hacer este adendum y deben enviarlo para firmar desde el inicio de la transacción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice esto? Es, mire, puede ser que yo esté vendiendo mi propiedad, ¿cierto? Entonces yo digo, mire, yo, Juan Camilo, Realtor, estoy vendiendo, estoy actuando, ¿cierto? Estoy siendo vendedor, pero adicionalmente estoy actuando como realtor, o sea, me estoy representando a mí mismo. O, por ejemplo, mi mamá está vendiendo la propiedad, entonces yo digo, esta propiedad que es de mi mamá, ¿cierto? Yo estoy actuando como su realtor, ¿cierto? Siendo su hijo. ¿Por qué es importante? Porque como les menciono, en toda transacción se deben exponer las evidencias, ¿cierto? Siempre informar de qué es lo que está sucediendo con la transacción. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los adendums que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora, por acá, en nuestro contrato, pues hay unos disclosures específicos que nos están hablando, por ejemplo, acerca del gas, del flood zone, ¿cierto? Más específicamente quiero mostrarles unos que nosotros casi siempre tenemos en cuenta dependiendo de la propiedad con la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, el primero, el lead-based paint disclosure, ¿cierto? ¿De qué trata esto? Hay una
cuando tenemos una propiedad, ¿cierto? Que fue construida en 1978 o antes, nosotros debemos tener un addendum que se llama así, el Base Paint Disclosure, el cual nos va a hacer algunas preguntas acerca de la pintura que se usa en esa propiedad, ¿cierto? Ese es uno de los addendums que requerimos. Más adelante vamos a entrar, digamos, más específicamente dentro de cada uno de estos. Ahora, ¿qué otros addendums nosotros tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, pues si hay una asociación en la propiedad que nosotros estamos, con la cual nosotros estamos trabajando. Y entonces para ese hay dos, ¿cierto? El cual vendría siendo el Homeowners Association Rider, ¿cierto? O el Condo Rider, ¿cierto? Dependiendo si la asociación con la que estamos es un condo o es un HOA. Entonces, ahora, ¿dónde nosotros vamos a identificar o vamos a poner que esos addendums van a estar incluidos dentro de nuestra transacción? Entonces nos vamos a ir por acá a la página 11. Un segundo. Y los vamos a identificar justamente acá, donde dice addendums y términos adicionales que nosotros vayamos a poner, como el que les acabo de mencionar. Ahora, por ejemplo, entonces, ok, tenemos un addendum que debe ir, que es el Lead Based Paint Disclosure, ¿cierto? Está por acá. Que tenemos un addendum, una propiedad que trabaja con condominio. Entonces, tenemos el Condominium Rider. O, en el caso de que sea con homeowners, entonces tenemos el punto B, que es el homeowners, ¿cierto? Ahora, vamos a ingresar un poco por aquí. Un momento. Ok. Ok, entremos por aquí en el Condo Rider. Listo. Entonces, sin entrar mucho en detalle, estos addendums, como ya les menciono, son anexos que vamos a tener dentro de nuestro contrato que nos traen otras cláusulas específicas acerca de ese tema que estemos trabajando. En el caso del Condominium Rider, por ejemplo, entonces, ¿para qué lo estamos usando? ¿Para qué lo vamos a usar? Ok, miren, en esta propiedad tiene una asociación que es un condo, ¿cierto? Que es un condominio. Y en ese condo es o no es requerido que haya una aprobación del nuevo comprador del comprador de esa propiedad, ¿cierto? También, entonces, ok, vamos a poner cuánto es el fee de ese condo, si tiene fee o si no lo tiene, en qué plazos, etcétera. Entonces, para eso es que nosotros requerimos tener en cuenta cada uno de esos addendums. Y para eso el contrato nos va a dar unos disclosures o unas especificaciones que nosotros debemos evidenciar dentro de nuestra transacción eh, para que todos los que estén dentro de la transacción estén enterados. Algo en lo cual quería hacer énfasis dentro de esta clase es el FERPTA, ¿cierto? Cuando el vendedor es un foreign, ¿cierto? Un foreign person, o sea, em, ellos, digamos, deben hacer evidente el caso de que son extranjeros, ¿sí? Y para eso, entonces, existe el FERPTA, por el FERPTA Disclosure, ¿cierto? Más adelante se los voy a mostrar. ¿Pero por qué? Pues porque cuando son extranjeros requieren tener una retención de la venta de esa propiedad. Y resulta que aquí el contrato entonces nos va a evidenciar y nos va a decir, mire, si el vendedor
con el cual ustedes están haciendo esta transacción es un extranjero, ¿cierto? Entonces va a tener unas obligaciones en el momento de hacer esa venta de la propiedad. Y debe hacerse de una manera. ¿Cómo nosotros vemos de qué forma se debe realizar ese pago del FERPTA? Pues entonces aquí nos va a llevar, nos dice, mire el estándar B, el V, que está dentro de nuestro mismo contrato, y allí entonces usted va a ver cuáles son las, por aquí, cuáles son las formas en las que se debe manejar la retención, ¿cierto? De ese FERPTA. Por acá, por ejemplo, nos dice, mire, en el caso de que el vendedor, lo estoy diciendo por aquí en la 574, ¿cierto? Digamos que todavía no tenga los procedimientos, ¿cierto? Todavía no estén los procedimientos para realizar esa oferta, que no haya terminado de hacer los formularios, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, mire, el vendedor debe darle en el momento del closing, ¿cierto? El dinero adicional que es necesario para satisfacer el pago de esa venta, el pago de ese FERPTAC, de esa retención que se realiza. O, por ejemplo, en este punto, en el punto 3, nos dice, mire, el vendedor debe hacerse cargo, ¿cierto? Cuando ya se tienen, cuando, por ejemplo, el seller ya ha hecho la aplicación con el IRS, ¿sí? Pero aún no tienen los certificados. Entonces, ok, ¿cómo debo yo actuar para poder, digamos, hacer que la transacción termine correctamente teniendo en cuenta que hay un FERPTA dentro de esa transacción? Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice, mire, el comprador, ¿cierto? Puede retener ese porcentaje del FERPTA que es requerido, y entonces puede hacer el pago directamente al IRS, o puede, por ejemplo, em, abrir un escrow, ¿cierto? Por decirlo así, a nombre del seller, en el cual va a mantener ese dinero para hacerle el pago correspondiente más adelante al IRS, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que el contrato siempre nos va a dar las herramientas de cada uno de los, digamos, de las tareas que tengamos en las transacciones para que podamos cerrar de manera correcta, ¿sí? Y para terminar, quería hacerles quería darles un poco de información acerca de cómo es el FERPTA. Inclusive el contrato nos dice por acá, un momento. ah, Ok, creo que es en el estándar abajo, por aquí. Miren, aquí en ese estándar nos dice cuánto es que se debe retener para el FERPTA, ¿cierto? Y por aquí dice que es el 15%. Pero ese FERPTA tiene unas exenciones, unas excepciones, ¿cierto? De acuerdo a el extranjero que esté vendiendo la propiedad. ¿Cómo funcionan? Funcionan de la siguiente manera, basadas en el precio de esa propiedad, ¿cierto? Y con algo que es específicamente necesario, ¿sí? Y es que la persona o el vendedor que está vendiendo esa propiedad viva dentro de la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las excepciones para esa retención? Son las siguientes. Si el costo, mejor dicho, si la venta de la propiedad es un valor
menor a $300.000 o hasta $300.000, entonces la retención que va a tener es del 0%, o sea, no va a haber retención. Vuelvo y recuerdo, siempre con la importancia de que este vendedor haya vivido en la propiedad. Ok, ¿cuál es la segunda? Miren, si la propiedad se vendió entre 300.000 y $1.000.000 y nuevamente esta persona vivió dentro de la propiedad, ¿cierto? Entonces la retención va a ser del 10%. Y en el caso de que sea más de $1.000.000, pues va a ser la retención normal, que es del 15%. Esas son las excepciones, las cuales están dentro del FERPTA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos aquí en el estándar, por aquí hay una partecita en la cual nos habla de los procedimientos cuando se tiene la información de que ese vendedor tiene X o Y exención. Por ejemplo, si la propiedad fue entre 300.000 y $1.000.000, ¿cierto? Entonces, pues no voy a entrar tanto en detalle, pero dice como, ay, mire, si entonces el seller debió haber hecho el formulario, debe tener un certificado, el cual se debe entregar en el momento, ¿cierto? En el momento del cierre, para que, en el cual debe decir cuánto es el porcentaje de retención, ¿cierto? Y si tiene una exención o no la tiene. Básicamente así funciona estas cláusulas del FERPTA y básicamente así funciona ese disclosure que tenemos ahí. Y entonces, para terminar, pues entonces en la próxima clase vamos a entrar más específicamente en cada uno de estos addendums. Vamos a ver cómo funcionan los que normalmente usamos. ¿Cuáles son? Nuevamente, los addendums que tienen que ver con la asociación, ¿cierto? Que tienen que ver con la construcción de la propiedad acerca de la pintura antes de 1978 o hasta 1978. Cuando nosotros tenemos una propiedad la cual está financiada a través de un FHA o un VA. Y uno que me gustaría que ustedes siempre lo tengan en cuenta acá en Others, que lo escriban, que es, siempre pueden poner acá Other y lo escriben Sellers Property Disclosure. ¿Sí? Ese es un addendum, el cual es importante que se realice y que básicamente para terminar la clase es también un formulario del cual se debe encargar de realizar específicamente el vendedor, inclusive ustedes no deben llenarlo, que va a hablar de cuáles son, digamos, las condiciones en las que el vendedor ve que está la casa. ¿Sí? Básicamente, esos serían los addendums que se usan normalmente en una transacción. Ya pues hemos hablado de algunos otros diferentes, como por ejemplo, cuando hablamos del financiamiento del seller financing o del mortgage assumption, etcétera, o un appraisal contingency, que son otros tipos de addendums que se pueden usar para poner cláusulas específicas acerca de esos temas. Y bueno, básicamente aquí termina nuestra clase de hoy. Si tienen preguntas, háganlas. Es con mucho gusto, Fanny. Bueno, no hay preguntas, todo quedó muy claro, espero. Entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Les agradezco mucho por haber estado el día de hoy acá. Muchas gracias a ti, mi amor. Thank you. Bueno, que estén bien. Chao.